¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Mire, ni siquiera tuve tiempo de presentarlo solo porque quiero hablar mucho tiempo y no quiero que me corten. ¿Está bien? Todo muy bien, ¿cómo te va? Bien, bien, bien. ¿Qué está tomando mate? Estaba tomando mate, sí, señor. Bueno, contame, como en Argentina no tenemos problemas, ahora te dedicas a pelearte con todo el mundo. ¿Estás atacando a la gente de Buenos Aires? ¿Estás diciendo que el campo tuvo su pandemia con la seca? ¿Qué es lo que estás buscando? Contame. No, lo que estoy buscando es que en Capital Federal tenemos una serie de economistas que permanentemente se preocupan por ver cuántos dólares deja de aportar la sequía, pero nadie está viendo cuál es el problema del hombre de campo y su efecto pobreza que va a dejar en el interior y que va a terminar repercutiendo en toda la actividad económica. Entonces nosotros en la consultora hemos definido a esta sequía como una pandemia. ¿Por qué? Porque nos sentamos con un productor a charlar y cuando nos sentamos nos encontramos que perdió todos sus ingresos. Y es el mismo caso que cuando nos sentábamos con un restaurante, cuando nos sentábamos con un comercio, cuando nos sentábamos con un hotel y veíamos que había perdido todos los ingresos de un año y tenía que pagar su gasto de estructura, que era la luz, el gas, los empleados. Entonces de ahí vino la asimilación de que la sequía es la pandemia del campo. Entonces, al ver que la sequía es la nueva pandemia del campo, la pregunta que yo me hago es si durante la pandemia todos los sectores recibieron una ayuda. Te hago una pregunta, el campo, ¿qué ayuda va a recibir por esta pandemia barra sequía que tuvimos? Porque hoy cuando yo me siento a hablar con un hombre de campo, ¿qué le tengo que decir? Mirá, vendé el stock de mercadería que tengas, vendé los dólares que tengas, vendé un pedazo de campo, o lo que es más común en el campo, que el hombre que hace agricultura tenga algunas vacas, vendé esas vacas para poder suplir digamos, un problema digamos, en la agricultura. Ahora, ¿cuánto vale una vaca hoy? Una vaca de 400 kilos a 200 pesos vale 80.000 pesos. Una vaca vale igual que un ternero. ¿Sabés qué hago con 400, vendiendo 400 vacas? Si están vacías, nada, porque junto 32 millones de pesos. ¿Qué hago si vendo 400 vacas con garantía de preñez y puedo juntar 160 millones de pesos? Vos me decís, Salva, eso no alcanza. Si yo te digo que aparte me la pagan en 0, 30, 60 y 90, me alcanza menos. Entonces, ¿hoy qué tengo yo? Hoy tengo un efecto pobreza enorme, que a mí me da la impresión que la clase política argentina no entiende que si al campo le va mal, el campo primero no va a venir a la ciudad, el campo no va a comprar una camioneta, no va a comprar un implemento agrícola, digamos, no va a derramar cantidad de dinero sobre la ciudad, que a la ciudad le hace falta y genera actividad. Por ejemplo, concretamente, Rosario. La actividad inmobiliaria de Rosario está caída, porque ¿quién compraba un departamento en Rosario? Un hombre de campo. ¿Quién compraba un departamento en Santa Fe? Un hombre de campo. ¿Quién compraba un departamento en Córdoba? Un hombre de campo. Y sobre Capital Federal va a pasar exactamente lo mismo. Entonces yo me pregunto, en esta situación que vive el hombre de campo, que es una pandemia, ¿qué ayuda o quién está pensando en resolver este problema? Cuando vos a mí me terminan de hacer una nota en Capital Federal. Cuando yo hablé que la ganadería también es afectada por la sequía, me dijeron, ¿me lo puede explicar? Entonces tuve que explicar cómo la ganadería también lo afectaba. Y tuve que explicar que la ganadería es vacuna porcina y aviar, porque aparte tenemos la gripe aviar. Y a su vez cómo afecta el mercado del huevo y cómo afecta al lácteo. Entonces, esta pandemia que fue la sequía, en un país en donde viene de una pandemia que afectó al sector urbano, porque sí te quiero recordar, Carlos, sí te quiero recordar que cuando teníamos la pandemia y el campo laburaba, había muchos medios que decían, la pandemia no afectó al campo, entonces hay que poner el impuesto, o no te acordás. Porque decían, está exportando naturalmente, entonces digamos hay que ponerle retenciones. Ahora que resulta que la pandemia la tenemos nosotros, los de urbano miran para otro lado. O sea, a ver, la carne aumentó
a ver, el animal en pie, en liniera, aumentó en el último año 55%. La vaca aumentó en el último año 15%. ¿Dónde están las cámaras de televisión para reflejar que aumentaron la mitad que la inflación, el novillito, la vaquillona y el novillo, y que la vaca aumentó un 15% de lo que aumentó la inflación? No hay ninguna cámara, no hay nadie que venga a decir, uy, pobre esta gente, mirá la situación que está. No. Entonces, cuando aumenta 10 pesos en el mostrador, van con la cámara a la carnicería, hablan con el carnicero, uy, cuánto aumentó, cuánto sale esto, el asado que no puede comer la gente. Ahora, cuando el ganadero se está revolcando en la peor de la miseria, nadie viene con una cámara a ningún lado. Entonces, me parece que salvo La Nación, que el otro día el diario sacó un video con el tema de la seca, tarde se acordó también, pero digamos, el resto, digamos, no está diciendo nada. Pero esto no es nuevo, Salva. Estás caliente, pero no es nuevo, pasó toda la vida, siempre fue así. Y cada vez más, porque hay quien le interesa que se conozca esa realidad y hay quien no. Y entre los que no les interesa, no solo que no se conozca, sino que no la quieren ni siquiera conocer ellos, porque le pasa al gobierno, que se supone que ayudó. Vos te olvidás de todos los discursos de Balijo y de Massa tirando ayudas para el campo en la pandemia entre comillas seca. Por supuesto, era una tomada de pelo, pero nadie dijo eso. Todos repetían lo que decía Massa, lo que decía Balijo, y la gente de la ciudad se quedó con que el campo fue ayudado. Los pocos que salimos a decir que lo que estaban anunciando como ayuda era una vergüenza fuimos nosotros. ¿Vos escuchaste algún medio con esos destacados economistas o periodistas que tienen a nivel nacional que salieran a decir que lo que estaban anunciando era una payasada? No. Entonces, pero eso pasó en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en Mendoza, en cualquiera de las ciudades grandes que tienen medios de comunicación grandes, porque lamentablemente el campo, como sector productivo, no es cliente de esos medios. Lo que yo te decía es que me he llevado la sorpresa que con este título, que la sequía, la pandemia del campo, ahora los medios de Buenos Aires se están interesando. Entonces, a ver, parecería que para que nosotros lleguemos a los grandes medios nacionales, necesitamos sí o sí un título. A lo mejor con este título se despiertan, pero realmente mi impresión es que estamos en una situación crítica. Totalmente de acuerdo. Ahora, mirando para adelante, porque esto es una realidad que lamentablemente es una realidad de hace muchísimos años, lo que a mí me preocupa, y no sé si coincidís, más allá de que los medios no tengan repercusión, no tenga la repercusión que tiene que tener todo esto, es que los políticos tampoco son conscientes de esto, porque vos hablas con montones de políticos, hablas en on y en off, de las dos maneras, igual que yo, y vos sabés que no tienen conciencia de esto. Siguen pensando que las soluciones de la Argentina van por otro lado, no precisamente por, de alguna Mirá, manera, generar una política que no beneficie, pero que ayude a que el campo se desarrolle normalmente. Vos dijiste, creo que por algún lado, ahí que hay que devolverle al productor agropecuario la posibilidad de que haga negocios. Y pasa por ahí. Ahora, bueno, a ver, si vos tocas al banco, a la industria automotriz, a la industria textil, esos son intocables. Ahí no se puede meter nadie y enseguida te saltan todos a la yugular si haces algo en contra de ellos. Ahora, contra el campo se puede actuar tranquilamente y nadie dice nada. bueno, yo ahí lo que planteo es básicamente que no me siento a hablar con nadie más que no me diga si va a bajarle los impuestos al campo. Directamente no nos sentemos a hablar. ¿Por qué? Porque hay un esquema que llevó adelante el kirchnerismo y también Juntos por el Cambio, que fue desanclar la Argentina del mundo. A nosotros nos desanclaron del mundo. La soja en Argentina valía distinto que en Brasil. En los últimos 10 años, Brasil pasó de 80 millones de toneladas a 155 millones de toneladas de soja. Pasó de 80 millones de toneladas de maíz a 135. Nosotros es cierto que aumentamos en maíz de 25 a 50, ahora bajamos un poquito, pero en soja pasamos de 60 a 40. Entonces, el punto que yo planteo es el siguiente. Señores, la solución de Argentina es anclarse al mundo. Para anclarse al mundo, y en esto vamos a ser generosos, tienen que sacarle las retenciones a todo, al petróleo, al gas, a todo le tienen que sacar las retenciones, pero en primer lugar a la soja.
¿Por qué? Porque esto voy a copiar la palabra de mi maestro, el señor Carlos Echepare. Si nosotros seguimos con la retención a la soja, vamos a convertir las fábricas que están en el puerto de Rosario en fasonera de la soja de Paraguay y Brasil. ¿Mm? Entonces, la pregunta del millón es, ¿nosotros qué queremos? ¿Que esas fábricas sean fasoneras de la soja de Paraguay y Brasil y le den trabajo a los productores de Paraguay y Brasil? ¿O saquen la retención en el mercado interno, produzcamos soja nosotros y le vendamos la soja nosotros a la fábrica? Más allá de la diferencia que tenemos con el precio, con la capacidad de pago y con todo. Pero por lo menos déjennos a nosotros, los argentinos, darle la soja a la empresa que están en Argentina, porque si siguen poniendo una retención del 33% no va. Entonces, yo creo que en la Argentina los patos le tiran a la escopeta. ¿Vos qué tenés que hacer? Mirar el negocio y desarrollar el negocio y después ver qué impuesto le podés cobrar. En la Argentina dicen, vamos a sacarle plata a la soja y después vemos cómo se arregla. Y si no se arreglan para producir, la importamos de Brasil y Paraguay. Salva, la última, porque se nos acaba el tiempo. ¿En serio vas a ser ministro de Economía de Santa Fe? Pero no, Carlos, no, no, no. No A me mí me, ponga di- nervioso, no a me mí me ponga dijeron, nervioso, porque porque, sabes que estoy diciendo la verdad. Alguien me dijo que sí, que te ofrecieron. bueno, Bueno, a ver, no voy a pasar al ámbito político y te digo, cada día que pasa estoy más, te diría, espantado por la política, porque me parece que la política no está ni cerca de los problemas de la gente. Si vos te sentara un ratito conmigo acá en la oficina mía, es venir, es trabajar con gente buscando sacarle agua a las piedras. No hay plata, Carlos, no hay dinero. Y se la pasan con coach hablando y hablando de coacheo y de esto y lo otro. Flaco, decime cómo vamos a producir. No, vos te reís, pues la gente no sé si lo están enfocando, pero el tipo se ríe. Pero en verdad, a mí me pone verde, porque los tipos se ponen con coach para ver qué foto van a sacar, qué ropa se van a poner, qué no se van a poner. Y en verdad, el punto es, decime cómo vamos a hacer negocios. Es mirá, el punto. sí, bueno, pero ahora no se usa eso, se usa el coach. El coach y los influencers y todo eso. Tenés que entenderlo. Estás viejo, no Y hay sí, otra. Mirá, y sí. el viernes 26, vamos a hacer un programa hablamos de vos también en ese programa, con cuatro amigos nuestros, cuatro productores amigos nuestros, no te voy a dar los nombres todavía, y Bien. uno, además de hacer mención a vos y todo lo demás, pero uno habla también de cuando era funcionario público, que le iban determinadas personas a entrevistarse con él, e iban con el fotógrafo, el que le manejaba las redes, el coach, para ver, y el tipo decía, el tipo dice, lo vas a ver el viernes, yo quería hablar de las soluciones a los problemas, ¿no? Que me vinieran a sacar fotos para publicar en las redes. Pero bueno, es lo que se usa, qué sé yo. Bueno, Hay se cosas que... usa eso. Soy un antiguo, soy Pepe el antiguo. Entonces, como yo soy antiguo, me acostumbré a sentarme para ver qué hacemos. Entonces, todo el día estamos luchando en donde una vaca vale igual que un ternero, en donde prácticamente no te alcanza el poder de compra. Te dejo esto porque me lo contó mi señora. Mi señora es oriunda de Carcarañá. Y me dijo, dice, cuando yo tenía 15 años, la madre de mi amiga dijo, tuve que vender 2 vacas para hacer el cumpleaños de 15 a mi hija. Entonces me dice, ¿cuánto valen 2 vacas hoy? 160.000 pesos. Hoy con eso no invito a comer ni a 5 personas para un Ni un cumpleaños, ¿me choripán, ni explico? el choripán en el Pero cumpleaños. ni el choripán le hace a los chicos. Entonces, fíjate en la situación de pobreza que está el campo argentino. Te mando un abrazo y pasa un buen fin de semana y descansa. Gracias, nos vemos.